Hola mi gente, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo episodio de City Room. Mi nombre, recuerden, es Alejandro Conejero. Pueden seguirme en las redes sociales como @conejeroc. Y este es un espacio para hablar acerca de las ciudades y políticas públicas o política en general que está siendo promovido tanto por mí como por la agencia Politics de Venezuela. Y ahora se suma a nuestro equipo la gente de Humano Derecho Radio Estación. El tema de hoy seguro que les va a gustar bastante. Todos tenemos ese amigo que, a pesar de que estamos viviendo en el siglo XXI, se autodefine como marxista, ¿no? Como que quiere hacerse el interesante y entonces tiene estas posturas bastante alocadas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de cuáles son las 3 razones por las que los marxistas odian a las ciudades. Antes que nada, para efectos prácticos, tenemos que definir 3 ideas principales del marxismo. La primera idea fundamental del marxismo es que necesitamos abolir el sistema político actual para poder instalar una dictadura del proletariado. La segunda idea fundamental es monopolizar los medios de producción para que esta dictadura pueda controlarlos por completo. Y la tercera idea fundamental básicamente sería el materialismo histórico, que es este método usado por los marxistas para poder entender y describir la historia. Ojo al dato, esta gente considera que el marxismo es científico porque utiliza el materialismo histórico. Hay que ponerle el ojo a esa palabra, científico. Ahora, teniendo claro estas ideas, veamos cuáles son las 3 razones que hacen que los marxistas odien a las ciudades. La democracia es la hija de las ciudades. De hecho, antes de que hubiese política, las ciudades existían ya. Podría decirse que para que haya política tienen que existir las ciudades. Primero, se dieron los primeros asentamientos humanos y después fue que nació la política como una actividad. Pero además, tengamos en cuenta, por ejemplo, elementos tan básicos y fundamentales para una ciudad como lo son las plazas públicas, que las plazas públicas nacieron como espacios para que los ciudadanos, la gente, las personas se pudieran congregar alrededor de estas plazas públicas, poder debatir los asuntos que les competían a la política y de esta manera tomar decisiones entre todos. Tomemos, por ejemplo, el Ágora griega, que es básicamente la plaza pública de Atenas, donde se reunían los ciudadanos atenienses, discutían los asuntos públicos y tomaban decisiones alrededor, de lo que competía a la ciudad. En ese sentido, el Ágora ateniense es el ejemplo claro y perfecto de cómo la política y la democracia nacen a través de las ciudades. De hecho, no solamente la política, también el derecho fue después que las ciudades. Primero tuvimos la ciudad de Mesopotamia y después nació el Código de Hammurabi. En fin, que podemos concluir que las ciudades son la madre del sistema político actual. Y por tanto, si los marxistas dicen que debemos abolir al sistema político actual, básicamente lo que nos están diciendo es que tenemos que matar al hijo de las ciudades. Y es por ello que esta es la primera razón por la cual los marxistas odian a las ciudades. En segundo lugar, cuando los marxistas hablan del monopolio de los medios de producción, este es un ataque fundamental al sistema capitalista. Y así como la democracia y la política son hijas de las ciudades son hijas del sistema capitalista. Es decir, las ciudades se forman en vista de las bondades y virtudes del descubrimiento del capital. Antes de la existencia de las ciudades, los humanos vivíamos como cazadores-recolectores. Básicamente no teníamos los medios de producción suficientes para garantizar nuestra existencia en un determinado espacio que estuviese definido. En el momento en que nosotros domesticamos el fuego y logramos desarrollar la agricultura, en ese sentido se empiezan a generar los primeros asentamientos humanos, de modo tal que entonces teníamos más tiempo para producir más, satisfacer más necesidades e incluso tiempo para pensar e innovar. Es por ello que entonces podemos decir que las ciudades son un producto del capitalismo y por tanto, si los marxistas quieren acabar con el capitalismo, pues también quieren acabar con la ciudad de alguna manera, porque no puede haber ciudad sin mercado y no puede haber ciudad sin capital. Pero bueno, ya, que les pongo la última razón por la cual los marxistas definitivamente odian a las ciudades. Y es que aún, por ejemplo, tú podrías decir que estas 2 ideas fueron opiniones mías, pero es que hay un claro ejemplo de por qué los marxistas odian a la ciudad. Y este es básicamente porque las ciudades son el ejemplo vivo del fracaso del marxismo. Vamos a ver a qué me refiero con esto. ¿Recuerdan cuando les dije que los marxistas se autodenominan científicos y amantes de la ciencia?
Bueno, para poder hacer un experimento social de tal magnitud, podamos comparar científicamente dos modelos políticos y económicos, esto es algo muy difícil, porque necesitaríamos dos poblaciones más o menos iguales, que cumplan ciertas características, poder tener variables de control y realizar ese experimento en el mismo momento de la historia. Sin embargo, hay una ciudad que por casualidades de la vida, o mejor dicho, por condiciones históricas, sufrió un proceso al que podríamos llamar un experimento entre el sistema liberal y el sistema marxista. Esa ciudad es Berlín. En la Berlín de la posguerra, soviéticos y los aliados se dividieron a Berlín a la mitad. Al este colocaron la Berlín soviética y comunista, y al oeste la Berlín liberal y occidental. Lo que terminó pasando es que el lado occidental se desarrolló ampliamente y la ciudad de Berlín del este, la Berlín soviética, se quedó atrás, completamente atrás, en el desarrollo económico y en el desarrollo humano. Ahora bien, lo más particular de esta historia no es eso, sino que Berlín está en el lado este de Alemania. Es decir, que el lado democrático, el lado liberal de Berlín estaba completamente rodeado por territorio soviético. Y Stalin, en el año 1948, decidió hacer un bloqueo económico a la ciudad de la Berlín liberal, matar de hambre a los berlineses y en ese sentido poder tomar la Berlín liberal. Pero, ¿cuál fue la respuesta del capitalismo a este bloqueo económico? La democracia y el sistema capitalista surtieron a Berlín Occidental a través de los aires durante más de 11 meses consecutivos. Y lo que terminó pasando es que Stalin tuvo que levantar el bloqueo porque la insostenibilidad económica de tener bloqueada Berlín le resultaba muy costosa. Triunfo, pues, por supuesto, para el sistema liberal. I watched that. Al final, cuando cayó el muro de Berlín, pudimos ver cuáles eran las condiciones de cada una de estas dos mitades de la ciudad de Berlín. Y las imágenes no dejan duda de cuál es el sistema que genera mayor desarrollo económico, social y humano. Estas son las tres razones por las cuales los marxistas odian a las ciudades. Por favor, recuerden seguirme en las redes sociales, seguir a Politics, seguir a Humano Derecho Radio Estación, suscribirse en el canal y estar pendiente para el próximo video.